Lo más común es entonces tener un foco, que este término va a desaparecer en la edición del año que viene del BI-RADS, o una lesión masa o nodular, o una lesión no masa o no nodular. ¿Y qué es lo que hacemos cuando encontramos eso? Si bien esta costumbre se tuvo desde el comienzo de la metodología, y como dije, no teníamos biopsia bajo resonancia, hoy por hoy, dado que la ecografía es el método más amigable para hacer biopsias, por ser el más cómodo, menos costoso, que no requiere inyección de contraste o no tiene radiaciones, un montón de elementos que ya conocemos, entonces lo primero que hacemos es mirar en ecografía. Pero tenemos que tener conocimientos para hacer eso, porque en general, por ejemplo, la resonancia se hace en posición prona, y la mama está péndula, y cuando pasamos entonces a mirarla en ecografía, en general la miramos en forma supina, y eso va a generar cambios de las relaciones, sobre todo cuando la mama tiene bastante tejido adiposo. Esto se aplana, entonces lesiones que podían estar en el medio del tejido o ser anteriores, en ecografía las vamos a ver más cerca del plano posterior. Y entonces también tenemos que tratar de reconstruir cómo es el tejido conjuntivo, qué morfología tiene, para poder establecer y reconocer entonces las lesiones que pueden sufrir distintas modificaciones. Para eso entonces tenemos que tomar la referencia del pezón, contar qué distancia hay y más o menos medir eso en la resonancia y trasladarlo a la ecografía. Y también valorar otros elementos más sutiles, como pueden ser los ductos, el tejido conjuntivo, vasos, distintos elementos de referencia que nos pueden ayudar a identificar las lesiones. ¿Y qué chances tenemos de encontrarlas? Bueno, es muy variable en la literatura, porque tiene que ver con cómo son las lesiones que vamos a buscar, dónde están ubicadas, y el tamaño de las mismas, y sobre todo la experiencia que tiene el que la va a buscar. Y como vemos entonces, refieren en la literatura entre un 23% y un 82%. ¿Es todo lo mismo? Bueno, en el promedio, como vemos, es parecido a eso, de esta serie importante de revisión fue del 57%. Cuando la lesión es maligna, tenemos más chances de encontrarla, y fue más o menos del 75%. Y cuando la lesión es benigna, tenemos menos chances. Acá exactamente lo mismo mostrado de otra manera: lesión maligna, más posibilidades de encontrar la lesión que si la lesión es benigna. Y también, si la lesión es una masa o es nodular, tenemos más chances de encontrarlos que si la lesión es no masa o no nodular. Y también se dan unas conjunciones. Por ejemplo, cuando el tejido es heterogéneo, la lesión es menor a 10 milímetros o está en una posición central, son muy pocas las posibilidades de poder encontrarla según esta serie, y cuando la lesión es mayor a 10 milímetros, el tejido es homogéneo y se trata de una masa, las posibilidades de encontrarlo suben a más del 80%. El tamaño también influye en las posibilidades de que esa lesión sea maligna. En este trabajo muy histórico de la doctora Lieberman, muestra que si la lesión, en el grupo que ellos estudiaron de lesiones, cuando la lesión midió menos de 4 milímetros, no hubo lesiones malignas. Es por eso que muchas veces a los focos se los establece como lesiones para controlarlos más que para biopsiarlos, excepto que tengan características realmente sospechosas. Cuando la lesión va aumentando de tamaño, entonces vemos que son más las posibilidades de que eso corresponda a una lesión maligna. Y acá, por ejemplo, entonces algunos elementos, como tomamos referencias anatómicas, vemos acá que, por ejemplo, la lesión es relativamente superficial, pero tenemos una pequeña capa de tejido conjuntivo, y eso es lo que vamos a ver cuando vamos a buscarlo. E inclusive podemos ver que cuando la lesión es significativa, aún midiendo escasos milímetros, podemos verla en la ecografía, porque es marcadamente hipoecoica, porque es superficial,
etc. Esto fue una lesión maligna, obviamente. Esta paciente venía con una duda mamográfica y traía una ecografía negativa. Y entonces vemos que claramente se ve un realce nodular sospechoso, y esto es como se manifiesta ecográficamente. La lesión mide 10 milímetros, y realmente esto no debería ser una ecografía de segunda mirada. Tenemos, como hemos dicho, es muy heterogéneo el nivel de los ecografistas, y esto es lo que tenemos que tratar de mejorar. Esta lesión se tendría que haber visto directamente en la primera ecografía. Esta pacientita de 31 años tenía una mamografía y una ecografía negativa, pero se hace resonancia porque tiene antecedentes muy importantes. La mamá tuvo carcinoma a los 38 años y su tía a los 45 años. Y encontramos un realce que nos llamaba la atención en la mama derecha. Acá se ve mejor, ¿verdad? Lo vamos a buscar en ecografía y realmente esto es lo que vamos a encontrar. Tenemos que bajar el umbral y vemos algo que nos llama la atención, es un pequeño foco, quizás no tenga ni siquiera las características de una masa. Vemos que cuando rotamos el transductor sigue dándonos un poquito de sombra, ponemos el Doppler o el Power Angio y tiene algunos vasitos. Entonces esto es lo que habitualmente nos llama la atención. ¿Cómo se clasifica la enfermedad? Se clasifica en endometriosis ovárica, endometriosis superficial y endometriosis profunda. Nosotros, un grupo de médicos de todo el país, fuimos convocados por la Sociedad Argentina de Endometriosis para realizar un consenso de imágenes en el endometriosis. Y es así que nosotros en la parte de ecografía proponemos dos tipos de protocolos de imágenes. Uno es un estudio de un primer nivel, o examen abreviado, donde va a ser accesible a todos los profesionales que realicen ecografías transvaginales, independientemente de su experiencia en lo que respecta a las imágenes ginecológicas. ¿Qué van a tener que visualizar? El útero, los ovarios, los anexos, y vamos a agregar un ítem que es la evaluación dinámica del fondo de saco de Douglas, que después les pasaré a explicar. Un segundo nivel, que va a ser para mejorar el mapeo, que va a ser aquellas pacientes que van a ser derivadas con sospecha de endometriosis, donde va a ser un examen más exhaustivo, donde sí acá vamos a tener que realizar los especialistas en imágenes ginecológicas en la mujer. Vamos a basarnos en las propuestas del grupo IDEA, que acá les dejo la cita del artículo, y vamos a nuevamente evaluar el útero, los ovarios, los anexos. Vamos a hacer una búsqueda bien detallada de focos de endometriosis infiltrante profunda y una evaluación dinámica constante durante todo el estudio del compartimiento del fondo de saco anterior, del posterior, buscar la presencia de adherencia entre las diferentes estructuras pelvianas y determinar los sitios de dolor específicos en la pelvis. Vamos a comenzar hablando del examen ecográfico del nivel 1, que nos va a servir para mejorar la detección. Entonces, de esta manera vamos a lograr que esa paciente que tarde entre 8 y 10 años en ser detectada su enfermedad, pueda reducir esa cantidad de años. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Es importante que el ecografista general tenga en cuenta ciertos hallazgos que tiene que prenderle alarmas para sospechar que esa paciente puede padecer esta enfermedad. Y de esta manera poder derivarlas, si es que no es especialista en imágenes en la mujer, a una ecografía de un segundo nivel. Con respecto al útero, ¿qué es lo que tiene que llamar la atención? La posición. Un útero en anteverso, retroflexión, nos tiene que llamar la atención. Es ese útero que se denomina en signo de interrogación o signo de la oreja, que es un cérvix que está en anteversión y un cuerpo en retroflexión. Este cuerpo en retroflexión está traccionado, ya sea por focos de endometriosis profunda o por adherencias. Otra cosa que es importante observar en el útero es ver la presencia de signos de adenomiosis. La adenomiosis es una enfermedad que se trata de focos de endometrio dentro del útero, y la vamos a ver como un útero globuloso, un miometrio heterogéneo, una asimetría entre la pared anterior y posterior,
presencia de nódulos hiperecogénicos con halos hipoecogénicos, como se ven en esta foto, una poca definición del endometrio, lo que denominamos un pseudoengrosamiento endometrial, la presencia de quistes subendometriales o miometriales, y estas sombras lineales radiadas. Todo esto después lo pueden leer, que está muy claro en este artículo del grupo MUSA.